Buenos días, hermanos, hermanas. ¿Cómo estamos? Qué bueno. Vamos a saludarnos uno a otro, al lado, delante y detrás, con el cariño. Con gusto, hermanos. El día del Señor es un día más importante para nosotros, ¿verdad? Es el día del Señor. Nosotros valoramos mucho más que otros días. En el día del Señor estamos aquí juntos con los hermanos amados y alabamos junto al Señor y lo adoramos de todo nuestro corazón y también convivimos juntos con los hermanos. Bueno, antes que nada vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Padre Santo y Misericordioso, te damos muchísimas gracias por tu gran amor y tu bendición tan grande y tu salvación maravillosa. Hoy nos reunimos en tu presencia para alabarte y adorarte de todo nuestro corazón. El día del Señor en que convivimos juntos, estamos más alegres. Señor, tú estás aquí con nosotros. Deseamos que tú nos des tu palabra. Con tu palabra, consuélanos y anímanos. Llena nuestro corazón con tu gozo y tu paz. Señor, enséñanos con tu palabra. Muéstranos tu camino perfecto. Haznos conocer más tu santa voluntad, tu gloria, tu poder. Queremos practicar tu palabra, tu enseñanza en nuestra vida diaria. Tú seas alabado y glorificado. Ayuda a los hermanos, hermanas que están pasando con dificultad. Darles tu fuerza y la fe más fuerte para que puedan superar todo y alabarte, Señor. Anima a los hermanos que están muy desanimados, tristes. Consuélalos. Levanta a los hermanos caídos. Danos tu fuerza, tu ánimo, tu consolación. Haznos obedecerte y agradarte, Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar el libro Hebreos, capítulo 5. El libro Hebreos, capítulo 5, versículo 7 al 10. Hebreos, capítulo 5. Versículos 7 al 10. El libro Hebreos, capítulo 5, versículo 7 al 10. ¿Lo encontraron? Leamos juntos despacio.
Veamos. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La semana pasada, desde martes hasta viernes, por 4 días, tuvimos seminario de la vida cristiana. ¿Cómo les fue el seminario? ¿Muy bien? ¿Les gustó? Qué chido, ¿verdad? Fue muy bonito seminario y las palabras eran muy edificantes. Nos ayudó mucho. Creo que algunos hermanos que no pudieron asistir perdieron mucho. Bueno, pero espero que escuchen por internet. Creo que ya hermanos de multimedia hermanos de multimedia van a subir en nuestra página. Por eso entren en la página de nuestra iglesia y escuchen, por favor. Hoy vamos a aprender la palabra, el texto principal de hoy y el tema que es el sudor y las lágrimas y la sangre que derramó el Señor. El texto principal, Hebreo capítulo 5, versículo 17 al 10, nos enseña que nuestro Señor es nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote. Él, cuando estuvo en la tierra, Él sufrió tanto, padeció mucho sufrimiento por nosotros. Y Él sirvió a Dios de todo su corazón, de toda su fuerza. Y cumplió bien la santa voluntad de Dios y nos salvó en la cruz. Él cargó todos nuestros pecados y pagó toda nuestra deuda y murió derramando su preciosa sangre. Así cumplió la santa voluntad de Dios y nos salvó. Para salvarnos, para darnos la vida eterna y el perdón eterno. Y todos los beneficios de Dios, Él sufrió tanto. Él trabajó muy duro, se esforzó para trabajar por Dios y por nosotros. Él derramó mucho sudor y se esforzó mucho. Hizo gran servicio. Sirvió mucho al Señor, a Dios y a nosotros. También Él derramó muchas lágrimas por las almas perdidas, por nosotros, y oró al Padre Dios, rogando por todos nosotros y derramando lágrimas.
Y en la cruz Él también derramó la sangre para redimirnos, para purificar a cada uno de nosotros, para darnos la paz y libertad. Él sufrió tanto. Él derramó mucho sudor y muchas lágrimas y su sangre. Hoy vamos a aprender de esto. El sudor y las lágrimas y la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Primero, vamos a pensar el sudor que derramó Él por nosotros. Él seguía trabajando por Dios y por nosotros. Vamos a buscar, aquí marquen por favor, texto principal de hoy y busquemos San Marcos capítulo 1. El libro San Marcos, capítulo 1, versículo 29 al 34, luego del 35 al 39, yo les leo primero, San Marcos, capítulo 1, versículo 29 al 34, ¿lo encontraron? ¿Sí? Yo les leo. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los demoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Versículo 35 al 39, veamos juntos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Ya leímos estos versículos. ¿Qué les parece? ¿Cómo ha vivido nuestro Señor? Ha vivido muy diligentemente, ¿verdad? Ha trabajado mucho. El libro San Marcos dice el libro Evangelio de un becerro o una vaca, Evangelio del siervo. Quiere decir, 3 evangelios explica sobre nuestro Señor Jesucristo, carácter diferente.
Cada evangelio, cada libro explica de manera diferente una característica del Señor. San Mateo habla del Señor Jesucristo, quien vino a este mundo como Rey. Por eso llaman Evangelio de San Mateo, Evangelio del Rey, Evangelio de León. León es rey de animales, ¿no? Así. Y San Marcos es Evangelio de vaca o toro y Evangelio del siervo. Y San Lucas llaman Evangelio de hombre. El Señor vino a este mundo, fue hecho carne, pero no tuvo ningún pecado, para salvarnos, para entregar su vida y morir y derramar la sangre para redimirnos. Si no, no hay salvación, no hay perdón. Por eso Él tuvo que venir a este mundo como un hombre, pero no tenía ningún pecado. Y el libro San Juan es Evangelio de Hijo, Evangelio de Hijo de Dios, Evangelio de águila. Águila es las aves que están en el cielo, en el aire. Rey de las aves es águila, ¿no? Más fuerte. Entonces nuestro Señor, Él es Dios, Él es Hijo de Dios. Está hablando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cada evangelio explica de manera diferente. El libro San Marcos habla del Señor, quien vino a este mundo como siervo de Dios. Por eso, si nosotros leemos el libro San Marcos, muy diferente que otros libros, habla mucho el trabajo, servicio que nuestro Señor hizo en la tierra. Él se esforzó tanto, trabajaba mucho, ¿sí? Sudando. Así, Él sirvió muy bien a Dios y a nosotros. Versículo 19, aquí dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón, Pedro y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón, es Pedro. Estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Y entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Señor sanó a la suegra de Pedro. Él sanó a muchos enfermos y echó fuera demonios, y sanó a muchos enfermos y sanó a los demoniados. Así, él seguía trabajando. Trabajó mucho, ¿no? Él era buen siervo de Dios. Aunque Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, pero Él se humilló tanto y nos sirvió. Él debe ser servido, ¿no? Por nosotros, pero Él nos sirvió primero y nos dio su vida. Su servicio, ¿no? ha terminado en la cruz. Hasta la muerte, Él seguía trabajando
Claro, él trabajó, hizo mucho la obra de Dios, la obra de salvación. Por eso versículo 33 dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Él andó a toda la ciudad y a varias aldeas, pueblos, ciudades, así. Él seguía andando, caminando, buscando a los enfermos, a la gente. Él enseñó la palabra y predicando evangelio del reino de Dios, y sanó a los enfermos, a los enfermos de diversas enfermedades. Abrió ojos de ciegos y sanó a los mudos, a los ciegos, a los cojos, mancos, a cualquier enfermo. Él sanó a todos y echó fuera demonios. Él hizo muchos milagros, mostró el poder de Dios y su gloria. Él seguía andando, no pudo descansar bien, seguía trabajando, sudando mucho. ¿Sí? Cuando yo pensé que, yo he trabajado mucho, estoy muy cansado, si recuerdo eso, me siento avergonzado. Yo he trabajado poquito y digo, estoy muy cansado. He trabajado mucho, pero comparando con el trabajo del Señor, no es nada. ¿Qué les parece, hermano? En el retiro nosotros trabajamos mucho, ¿no? Sirviendo, pero por 4 días. Pero el Señor seguía trabajando hasta la muerte. Él derramó mucho sudor. Versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Durante el día, todo el día, él trabajaba. Creo que él estuvo bien cansado y durmió no muchas horas, muy de mañana, madrugada. Todavía está oscuro. Él se levantó, aunque los discípulos quedan dormidos, pero él se levantó solo. Fue a un lugar apartado y oró a Dios. Tuvo tiempo de hacer oración, hablando con Padre, aunque estuvo cansado. Él también sintió cansado, ¿o no? Sí, él tuvo carne, como nosotros. Él sintió también cansado, hambre. Pero muy de mañana, muy temprano se levantó y oraba. Creo que todos los días así, él oraba al Dios Padre. Nos dio buen ejemplo, ¿no? A veces nosotros estamos bien cansados, nos levantamos tarde, ¿no? Sábado, ya no trabajamos, no vamos al trabajo, entonces pensamos que hoy me levantaré más tarde. Algunos duermen hasta a las 12, ¿no? O a las 11, o
a la 1. ¿Y domingo? ¿A qué hora se levantan, hermano? Deben levantarse poco temprano, ¿no? Para venir a la iglesia. No piensen que, tengo que dormir más el domingo, el día de descanso. ¿Día de descanso? ¿Sabe, hermano? Nosotros en el día del Señor debemos servir al Señor, servir a los hermanos con gusto. ¿Sí? El día del Señor no es día de reposo. El día de reposo es sábado para los judíos. Nosotros no guardamos. No nos importa el día de reposo. Señor ya hizo, ya cumplió. Nosotros no guardamos el día de reposo. El día del Señor es domingo. El día del Señor es para servir al Señor, para adorar a Él, para alabar a Él y para servir a los hermanos. ¿No? ¿Sí o no? Entonces dejen, hermanos, hermanas, su pensamiento que piensa, el domingo es día de descanso. Yo he trabajado mucho durante la semana. ¿Por quién trabajo? Por sí mismo, por su propia familia, ¿no? Sí, está bien, debemos trabajar bien y debemos ser diligentes. Podemos trabajar por nosotros mismos, pero un día, el día del Señor, es un día especial para nosotros. Con gusto, con alegría. Recibamos el día del Señor, nos levantemos poco temprano para ir a la iglesia y servir al Señor y a los hermanos. Necesitamos venir a la iglesia el domingo poco temprano, con corazón dispuesto para servir a Dios. Con gusto, hermano. El día del Señor es día de servir. Necesitamos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 37. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Todos buscaron al Señor, porque ellos tuvieron gran necesidad. Ellos necesitaban escuchar la palabra, necesitaban ser sanados, animados. Ellos buscaron a Dios. Versículo 38, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, ¿para qué? Predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Él no se quedó en un lugar, un pueblo o en una ciudad solamente, no. Sí, claro, las personas querían que el Señor se quedara más, unos días o una semana más. Ellos querían que el Señor estuviera más tiempo con ellos. Pero el Señor dijo, tengo que ir a otro lugar, a otra ciudad. Tengo que predicar evangelio, enseñar la palabra de Dios. Para esto he venido. Y predicó evangelio, enseñó la palabra de Dios a las personas.
y sanó a los enfermos, echó fuera demonios. Así. Seguía trabajando. Imagínense, Señor seguía trabajando. Se cansó mucho, ¿no? Muy cansado, pero Él seguía trabajando. No dejó de trabajar. El sudor normalmente representa el esfuerzo humano y el trabajo y la lucha. Derramar sudor significa, ¿no? Trabaja, sirve. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, su sudor tenía un significado más profundo. Era el reflejo de su amor y obediencia al Padre y su entrega total por nosotros. Cada gota de su sudor en Getsemaní fue una expresión de amor redentor. Nosotros sabemos muy bien que antes de morir, Él oró casi toda la noche en Getsemaní. Él oró de toda su fuerza, de toda su alma, porque también le fue muy difícil cargar la cruz. Él tuvo que ser castigado, abandonado por Dios Padre, por nosotros, para salvarnos, para cargar nuestros pecados y maldición y castigo de Dios. Él, su carne no quería sufrir. Por eso Él luchó en oración contra su carne y la sujetó, ¿no? Así oró de toda su alma. Por eso la Biblia dice, Él sudó. Su sudor se convirtió ¿en qué? En la sangre. Así. Cuando una persona sufre mucho, se preocupa y tiene amor y sufrimiento, dolor en su pensamiento, tiene gran sufrimiento y dolor en su mente o en su corazón, el sudor se convierte en sangre. Así los doctores dicen. Para esto, como el sudor se convierte en la sangre, un hombre está como en gran agonía, gran sufrimiento, gran temor. Sufre mucho mentalmente. Tiene gran temor. Le duele tanto el corazón y el alma. Así, suda se puede convertirse en la sangre. Así, los científicos, los doctores dicen así. Pero no suelen pasar frecuentemente así. Yo nunca sudé así. ¿Ustedes tienen experiencia? ¿Su sudor se convirtió en la sangre en alguna ocasión? ¿Lo experimentó alguien? No, ¿verdad?
Pero Señor, sí. Así nosotros podemos entender que Él sufrió con gran dolor. Físicamente, mentalmente, espiritualmente, Él sufrió tanto. ¿Por quién? Por nosotros, hermano. Vamos a buscar San Marcos capítulo 6. Capítulo 6, versículo 30 y 31. San Marcos capítulo 6, versículo 30 y 31. El libro San Marcos, entre 4 evangelios, explica más profundamente, más detalladamente, que el Señor ha trabajado mucho, ha servido tanto. Explica más claramente. Capítulo 6, versículos 30 y 31, leamos juntos. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Muchas veces, no solo una o dos veces, muchas veces, de vez en cuando, Señor no pudo descansar bien, porque tuvo mucho trabajo, estuvo bien ocupado. Por eso sus discípulos también. A menudo Él no pudo comer bien. No tuvo tiempo. Aquí también dice, ¿no? Sus discípulos no tuvieron tiempo de descansar ni comer. Podemos pensar que el Señor ha trabajado así. No pudo comer bien, no pudo descansar. La gente no se le dejó. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. San Juan capítulo 4, versículo 6. En capítulo 4 de San Juan habla que Jesús se encontró con una mujer samaritana. Él seguía trabajando, caminando. Él buscó a ella, porque ella tuvo gran hambre de la palabra del Señor. Deseaba ser salva, ¿no? Su alma tuvo gran hambre de Dios, aunque era bien pecadora. Tuvo 6 maridos, bien pecadora, pero su alma tenía gran sed de Dios, buscaba a Dios. Por eso el Señor la buscó para visitar a ella. Él caminó mucho y bien cansado, ¿no? Aquí, ¿qué dice? Cansado del camino. Hay una alabanza, ¿no? Cansado del camino. Así es. Para nuestro Señor era
bien cansado. Él sigue buscando a las personas que tienen hambre de la palabra, tienen sed de Dios. Su alma busca a Dios. Él buscó. Él buscó ¿a quién? A los pecadores, a los enfermos, a los demoniados. Él también buscó, ¿quién? A Nicodemo. Él buscó a Zaqueo, a muchos pecadores, enfermos, débiles, pobres, angustiados. Él seguía buscando. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. San Marcos, capítulo 10, versículo 45. Señor mismo nos dijo, Él no vino a este mundo para servir, para servido por los hombres, sino para servir a los hombres, a nosotros, hermano. Él sirvió mucho, primeramente a Dios y a los hombres. A nosotros Él sirvió. Al final entregó su vida, nos dio su vida para rescatarnos, para salvarnos. Así nos sirvió. Su sudor era del amor. Con amor Él trabajó así. Sirvió con toda su fuerza, con amor. El sudor de Jesús estaba mezclado con amor. Jesús oró hasta que su sudor se convirtió en la sangre, en gota de sangre. No fue por debilidad, sino por amor. Amor hacia los pecadores, amor hacia los que le negarían, amor hacia los que aún no le conocían, a los que lo rechazarían en el futuro. Por amor de todos, Señor ha sudado, derramó mucho sudor, trabajó mucho. En ese sudor se mezclaban el dolor y la carga del pecado del mundo y la compasión divina. Es cierto. Y el sudor del Señor fue del servicio, para servirnos, para trabajar por nosotros. Él derramó sudor para servirnos. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Señor lavó los pies ¿de quién? De los discípulos. Los discípulos, ellos tuvieron que lavar los pies del Señor, no su maestro, su Salvador. Pero en cambio, Señor y Maestro lavó los pies de sus discípulos. Así los sirvió con amor.
también no sirvió así, ¿no? Toda la vida del Señor fue una vida de servicio. Trabajó con sus manos para sanar a los enfermos. ¿Sí? Para servir a los hombres. Para consolar a las personas. Caminó largas distancias para enseñar y sirvió a los pobres, sanó a los enfermos. Su sudor fue el sudor del siervo perfecto, que vino no para ser servido, sino para servir. Cada acción de Jesucristo, cada esfuerzo, cada jornada bajo el sol fue una muestra de un servicio nacido del amor. El sudor de nuestro Señor Jesucristo fue de la redención, para salvarnos, para redimirnos. Él derramó sudor, mucho sudor. El sudor del huerto de los olivos se convirtió en símbolo del precio espiritual que precedió a la sangre derramada en el Calvario, antes de ser clavado, antes de derramar la sangre, antes de morir en la cruz. Él oró toda la noche en Getsemaní, en el huerto de los olivos. Luego, el día siguiente, Él fue crucificado, murió y derramó sangre para salvarnos en Calvario. Por eso, antes de morir, Él oró con toda su alma. Ese sudor redentor nos recuerda de que nuestra salvación no fue fácil. Costó mucho, ¿no? El esfuerzo y la agonía y la entrega total del Hijo de Dios. Cada gota de su sudor es un llamado a vivir también nosotros con amor, servicio y entrega. Si el Señor sudó por amor, ¿no deberíamos nosotros servir con el mismo corazón y la misma pasión y el mismo amor? ¿No podríamos servir así? Si debemos servir así, ¿no? Debemos imitar a Él, ¿no? Uno que ya recibió la salvación, ya recibió ese amor infinito de nuestro Señor Jesucristo, debe servir, debe sudar por otros, ¿no? Por los hermanos, por otras almas, por el Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Debemos servir, debemos hacer todo de corazón, con el amor. Porque el Señor nos amó primero, nos sirvió. Este versículo revela directamente el propósito por el cual el Señor vino. La
culminación. La culminación del servicio es el sacrificio en la cruz. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 22. El libro San Lucas, capítulo 22, versículo 44. San Lucas, capítulo 22, versículo 44. ¿Lo buscaron? Leamos juntos. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Señor ha luchado grandemente, muy fuertemente contra su carne, porque su carne no quería morir. No quería cargar nuestro pecado. Era gran dolor, gran temor para sujetar su carne. Señor oró de toda su alma. Nosotros también, para hacer algún gran sacrificio, para cumplir la obra de Dios, nosotros debemos superar también. Debemos sujetar nuestra carne, porque nuestra carne tampoco no quiere sacrificar, no quiere sufrir. Por eso nosotros también necesitamos orar de todo nuestro corazón. La noche antes de su crucifixión, el Señor oraba en el huerto de Olivos, sudando gotas como sangre. Este momento revela su entrega suprema y el profundo dolor espiritual que sufrió por nuestra salvación. Lavar los pies de sus discípulos fue un acto que mostró la humildad y el servicio y el amor del Señor. Al ponerse él mismo en la posición de siervo, Jesús reveló de la manera más clara la esencia de su ministerio. Vamos a buscar San Juan, capítulo 19, el libro San Juan, capítulo 19, versículo 30. San Juan 19, versículo 30. ¿Lo encontraron? Leamos juntos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Él estuvo colgado en la cruz por 6 horas, desde a las 9 de la mañana hasta a las 3 de la tarde. Por 6 horas fue colgado. El día antes, él fue azotado. Todo su cuerpo fue quebrantado, lastimado. Fue gran dolor, ¿no? Y subió Calvario, cargando la cruz muy pesada. Se cayó varias veces. Fue clavado sus 2 manos y 2 pies también. Su costado fue lastimado. Derramó casi toda la sangre, ¿no?
Cada vez le dolía más fuertemente. Al final, él murió. La frase consumado es la declaración de que el Señor completó todo su esfuerzo por nuestra salvación, para salvarnos. Él se esforzó por completo. En otra palabra, sufrió mucho. Era gran dolor. El sudor que Jesús derramó representa la culminación de su servicio y entrega. Así, él sudó mucho para servir a las personas. Él trabajó mucho y sudando. ¿Ven su sudor? ¿Se ve sudor? Ahora vamos a pensar las lágrimas que Jesús derramó por nosotros. Vamos a buscar San Juan capítulo 11. San Juan 11, versículo 35. San Juan 11, capítulo 11, versículo 35. ¿Lo encontraron? Leamos juntos. Jesús lloró. Muy corto, ¿no? Jesús lloró. Hermanos, ¿ustedes han leído en alguna parte de la Biblia Jesús se rió? Levanta la mano, por favor. ¿Dónde? Yo no puedo encontrar. Pero la Biblia dice, Jesús lloró. ¿Por qué lloró? ¿Era un hombre lloriquero? ¿Por qué lloró? Porque derramó lágrimas por nosotros, no por sí mismo, por nosotros. Él no lloró por sí mismo, por hambre, por sufrimiento, por ser perseguido, por ser maltratado, por ser burlado. No lloró por esto, sino por nosotros, por las almas perdidas, por las personas que tienen corazón duro, por las almas que rechazan a Él, rechazan la vida, por esas almas miserables, por los pecadores, por los enfermos, por los sufridos. Él lloró por ellos. Aquí, en capítulo 11, sucedió que Lázaro, un hombre amado por el Señor, y sus dos hermanas, Marta y María, el Señor los amó, por eso frecuentemente Él visitó a su casa. Los amó, Señor. Pero Lázaro, cuando el Señor estuvo en otro lugar muy lejano, Lázaro se enfermó y su hermana Marta y María enviaron a las personas al Señor para que Él viniera para sanarlo. Pero el Señor no vino, pasó unos días. Cuando Él llegó, Lázaro, ¿qué le pasó? Murió.
ya murió. Por eso sus dos hermanas, Marta y María, estuvieron muy tristes, muy angustiadas por la muerte de su hermano Lázaro. Sus amigos vecinos estuvieron con ellas y consolando. Aunque el Señor para resucitar a Lázaro, Él vino para resucitar a Lázaro muerto. Él pudo resucitar porque Él es Dios. Él dijo a Marta, luego a María, pero ellas no conocieron bien todavía quién es Jesús. Es Dios. Ellas no pudieron creer que Jesús resucitaría. Podría resucitar a su hermano, ¿verdad? La gente, mucho menos. No pudieron creer esto. Por eso el Señor lloró por su incredulidad, por su corazón muy duro. Por incredulidad, las almas se pierden, ¿no? Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El texto principal de hoy, Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice: Señor, rogó a Dios y suplicó con gran clamor y lágrimas. Dice, Jesús derramó lágrimas. Las lágrimas de Jesús fueron una expresión de amor. No es amor por sí mismo, sino amor por nosotros. Él tuvo gran compasión de la gente, tuvo gran misericordia de nosotros. Todos hombres que nacen en la tierra, nacen con el pecado, son pecadores, son impíos, perversos por sus pecados y maldades. Deben irse al infierno, ser juzgados. Si uno que no cree en Jesús no puede recibir la salvación y el perdón de pecados, se va al infierno. Por eso, por las almas perdidas, por las personas miserables, Señor lloró muchas lágrimas. Las lágrimas de Jesús no eran meramente emocionales, sino expresión de un amor profundo por la humanidad sufriente hasta la muerte. Frente al sepulcro de Lázaro, Jesús contempló la tragedia de la muerte causada por el pecado. No lloró solo por Lázaro, sino por toda la humanidad bajo la muerte a causa del pecado. Las lágrimas del Señor Jesús son el evento en que el amor de Dios entra en el sufrimiento humano. Dios tiene gran misericordia de los pecadores, de las almas, de nosotros también. Señor, por eso lloró.
En esas pocas palabras, dice, Jesús lloró. Está el amor redentor de Dios que se hace humano y comparte nuestro dolor. Las lágrimas de Jesucristo fueron por un mundo que no se arrepiente. Cuando Jesús vio a Jerusalén, creo que en un lugar alto, ¿no? Y miró a Jerusalén. Jerusalén era una ciudad santa, ¿no? Ahí hubo templo de Dios. Era un lugar elegido por Dios. Pero en el tiempo de Jesús, los sacerdotes, los fariseos y los judíos, ellos obedecieron bien al Señor, escucharon su palabra bien. Ellos creyeron en Jesús. No, rechazaron a Él y lo crucificaron. Su propio pueblo crucificó a su Salvador, a su Mesías. Fue rechazado por ellos, ¿no? Por eso, aunque el Señor habló mucho y hizo muchos milagros, enseñó la palabra de Dios, los regañó para que ellos se arrepintieran, regresaran al Señor, fueran salvos, ¿no? De todo su corazón, Él habló, pero ellos no lo entendieron, lo rechazaron, lo mataron. Señor vio que la gran destrucción de ellos, la destrucción de Jerusalén por ejército romano en el futuro. Por eso Él lloró mucho por muchísimas personas que iban a morir. En la historia real, por ejército de Roma, más de 1 millón de judíos murieron. Fueron llevados cautivos, esparcidos de este momento por todas partes del mundo. ¿Sí? Señor vio de antemano la destrucción de Jerusalén, muerto de ellos, judíos. Por eso, Él lloró. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 19. San Lucas, capítulo 19. Versículo 41 y 42. El libro San Lucas, capítulo 19, versículo 40 y 41. 41 y 42. ¿Lo encontraron? Sí, leamos juntos. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. La gente de la ciudad de Jerusalén se rebeló contra el Señor. Luego lo crucificaría, ¿no? En el futuro. Dentro de poco tiempo, los judíos, ellos piden a Pilato, gobernador de Roma, para que crucificara a Jesús, matara a Jesús.
por rechazar a Jesucristo, ellos recibieron gran maldición, gran castigo de Dios. Nosotros sabemos muy bien. Señor lo conoció, lo vio, lo vio. Por eso, mirando a Jerusalén, a las almas que van a morir, lloró muchísimo por eso. Jesús lloró por Jerusalén, por su gente que rechazaba la salvación de Dios y atendía la verdadera paz. Ellos no sabían esto, pero el Señor sí. Por eso lloraba muy tristemente. Sus lágrimas eran una advertencia de amor antes del juicio. Dios siempre llama con lágrimas antes de la ira, antes de juzgar a las personas. Dios está esperando y amando a las personas, a los pecadores, que vengan los pecadores. A mí serán salvos. Él sigue llamando, ¿no?, a los pecadores. Los pecadores, venid pecadores. Con lágrimas, Él sigue llamando a los pecadores. Nos llamó Él también con lágrimas. Las lágrimas del Señor son un clamor de amor que exhorta al arrepentimiento. Arrepiéntanse, serán salvos. Las lágrimas de Jesús fueron de intercesión. En el huerto de Getsemaní, Jesús oró con sudor, como gotas de sangre. No intentaba evitar la cruz, sino que podía a Dios fortaleza Él pedía a Dios fortaleza para llevar el peso de los pecados del mundo. Sus lágrimas no eran por Él mismo, sino por los pecadores, por nosotros. Hoy sigue siendo nuestro sumo sacerdote miserable, misericordioso. Nuestro Señor es nuestro sumo sacerdote. Sigue rogando al Señor por nosotros. Cuando uno comete pecado, cuando está uno sufriendo, cuando un salvo cae en el pecado, él sufre, llora y rogando al Padre, abogando por nosotros, ¿no?, por nuestra debilidad. Él sigue intercediendo. Él es nuestro sumo sacerdote misericordioso y de gran amor. Las lágrimas de nuestro Señor muestran el carácter de Dios, misericordia y amor de Dios, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15.
dice. Toda la vida de Jesús fue camino de lágrimas y trabajo. Sus lágrimas muestran que Dios no ignora nuestro sufrimiento. Jesús entiende nuestro dolor y lo comparte y sufre con nosotros. Sus lágrimas son de compasión y empatía. Dios no es un lejano gobernante, sino que entra en nuestro dolor y llora con nosotros. Él está en medio de nuestra aflicción. ¿Sí? Él nunca nos deja al lado, nunca nos abandona. Hermano, hermana, ¿usted está pasando con lágrimas? ¿Está pasando el valle de lágrimas? ¿El valle peligroso? ¿Sufriendo mucho? Señor está contigo. Está en tu angustia. Hubo un cristiano que sufrió mucho. Tuvo un tiempo muy difícil. ¿Sí? Derramó muchas lágrimas. Él sintió que siempre Señor estuvo con él cuando él estaba bien. Él vio su vida pasada. El Señor siempre estuvo a su lado, le ayudó. Nunca lo dejó. Pero cuando él pasaba un tiempo con dificultad, ese momento, ese tiempo en que él necesitaba más la ayuda de Dios. Pero en ese tiempo parece que el Señor no estuvo con él, porque él vio que dos huellas de dos personas de sus pies. Los dos eran de él y otros dos eran de ¿quién? Del Señor. Siempre el Señor estuvo con él. Pero el tiempo más difícil, solo hay dos huellas de una persona. Por eso él pensó que eran sus huellas. Él solo caminaba. Señor lo abandonó, no estuvo con él. Cuando él reclamó al Señor, Señor, tú siempre estabas conmigo, pero cuando yo necesitaba más a ti, tu ayuda, tu misericordia, tu gracia, porque me abandonaste, porque me dejaste estar solo, yo caminé solo. En ese momento, yo he derramado muchas lágrimas, he sufrido mucho, porque no estuviste conmigo. Señor, ¿qué dijo? Esas huellas no son tuyas, son mías. Yo te cargué. Son mis huellas, no tuyas. ¿Qué les parece, hermano? Señor nunca nos deja. Cuando necesitamos más su amor, su ayuda, su ánimo, Él está con nosotros. Nada más tú no los puedes sentir, no lo sabes. Pero es la verdad. La Biblia nos dice que el Señor está siempre con nosotros. Nunca nos deja. Yo estaré para siempre con ustedes. Señor
lo prometió, ¿verdad? Cuando los 3 amigos de Daniel fueron echados al fuego más caliente, 7 veces más caliente, por rey Nabucodonosor. Fueron echados al horno de fuego. Tuvieron que quemarse, ¿no? Tuvieron que quemarse. Es obvio. Pero no. Hubo alguien que los cuidó. El rey Nabucodonosor vio en el horno de fuego, hubo 4 personas. Fueron echados 3 personas, 3 amigos de Daniel, pero se ve una persona más. ¿Quién era? Señor Jesús. Señor. En el Antiguo Testamento aparece como hombre, era Jesucristo, Hijo. Señor estuvo con ellos, los cuidó. El tiempo más difícil, más peligroso, Él no los abandonó. ¿Qué les parece, hermano? ¿Estás pasando una situación tan difícil? ¿Sientes muy solos? ¿Muy solo? ¿Sientes que, Señor, te abandonó? No, hermano. Él está contigo. Cuando él vio la ciudad de Jerusalén, él vio a muchísimas almas que van a morir por ejército romano. Él vio de antemano, por eso lloró allí. Él lloró en la cruz, suplicando al Padre. ¿Qué dijo? Orando por nosotros. ¿Qué dijo? Perdona, Padre, perdónalos. Él pidió perdón al Padre Dios. ¿Sí? Él rogó al Padre, pidiendo que Dios perdonara a los que lo maltratan, a los que lo crucifican, a los que se burlan, también a nosotros, a todos pecadores, por todos nosotros. Él oró a Dios, derramando lágrimas, suplicando a Dios. ¿Sí? Allí, en la cruz. Lloró. Grabemos en nuestro corazón el significado de las lágrimas del Señor. ¿Sí? Las lágrimas de Jesús son el lenguaje del corazón de Dios. Las lágrimas de Jesús representan el amor redentor por nosotros y el llamado al arrepentimiento y la dedicación de intercesión. Él interceden por nosotros a Dios, sigue orando por nosotros como nuestro buen abogado. Él nos defiende y la gracia de la empatía. Señor, carga nuestra carga. Él tiene corazón de empatía.
Él comparte todo nuestro dolor. Debemos creer y echar nuestra carga sobre Él, confiando en Él, porque Él es nuestro sumo sacerdote, tan misericordioso, amoroso. Por eso no debemos desperdiciar sus lágrimas, sino seguir su ejemplo, orando y sirviendo con lágrimas al Señor y a los hermanos. ¿Sí, hermanos? No nos olvidemos de las lágrimas del Señor. La sangre que derramó el Señor. Vamos a pensar, la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Señor, antes de morir, tuvo Santa Cena, ¿no? Nosotros, después de último día del seminario, tenemos, hacemos ceremonia de Santa Cena, mesa del Señor. En el retiro o en el seminario hacemos, ¿no? Señor, antes de morir, Él tuvo tiempo de cenar con sus discípulos, última noche, y nos mandó que hiciéramos, ¿no?, Santa Cena para hacer memoria de Él. Él dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Cuando Señor estuvo con sus discípulos y repartió pan a sus discípulos. Esto es mi cuerpo. Y también copa de vino. Dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. Señor, derramó su sangre, su preciosa sangre, para purificarnos, para perdonar todos nuestros pecados. Pero uno de los soldados reabrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. San Juan 19, versículo 34. De toda parte de su cuerpo fue lastimado y derramó sangre. Su costado también, por lanza de soldado romano. Fue lastimado su costado y salió sangre y agua. Así, Señor derramó casi toda su sangre en la cruz por nosotros, ¿sí?, para salvarnos, para limpiarnos, para darnos la vida. Él nos dio su vida. La sangre de Jesús no fue un accidente ni un símbolo vacío. Fue el precio del amor y la obediencia al Padre y salvación de toda la humanidad. Cada gota de su sangre derramada representa perdón, redención y reconciliación con Dios. La sangre para el perdón. Por su preciosa sangre, Dios nos dio eterna redención, eterno perdón.
Todos nuestros pecados fueron perdonados, fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12. ¿Lo encontraron? Leamos juntos. Y no por sangre de muchos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No por la sangre de animales, sino por su propia sangre, por la sangre de Jesucristo, nos redimió, nos perdonó, nos dio Dios eterno perdón, eterna redención. También nos dio la vida eterna para darnos todos beneficios de Dios y la salvación maravillosa, el perdón eterno de todos nuestros pecados, para darnos la libertad completa de nuestra alma. Señor, derramó su preciosa sangre. La sangre del Señor nos abrió el camino de ir al cielo, el camino a Dios. Por su sangre tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20 dice: Señor nos abrió el camino nuevo y vivo. Nos abrió la puerta del cielo y nos dio entrada de ir al cielo. Entrada del cielo. ¿Es cierto o no? Es cierto. La sangre de Jesucristo nos abrió un camino directo hacia Dios. Ya no dependemos de sacrificios repetidos. Su sacrificio fue único y definitivo, eterno. La sangre de Jesús abrió un camino nuevo y vivo para entrar al cielo, al reino de Dios, e ir a Dios. La sangre de Jesús trae libertad y vida. Nos dio, Señor, la libertad y la vida eterna. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual les visteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Nos dice: la sangre de Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado y del infierno y del juicio eterno. Nos libró, Señor, y nos dio vida eterna. Es incomparable, preciosa y suficiente para todos nosotros. No hay otro remedio, no hay otro sacrificio, no hay otro camino. Solo Jesucristo se hizo único camino de ir al cielo. Por su propia sangre nos redimió, nos purificó, nos santificó, nos hizo santos de Dios. Que recordemos siempre su sangre derramada y vivamos en gratitud
obediencia y servicio. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Hoy aprendimos. Del sudor y las lágrimas y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que derramó Él por nosotros y por ti, hermano. Otro domingo vamos a aprender que nosotros también debemos derramar ¿qué? Sudor y las lágrimas hasta la sangre. ¿A qué medio son? ¿Sangre? Bueno, así Señor derramó su sangre en la cruz. Es gran amor de nuestro Señor. Vamos a terminar con oración. Oremos juntos. Padre Santo y misericordioso, te damos muchísimas gracias de todo nuestro corazón por tu gran amor y tu perdón y tu sacrificio. Señor, tú nos has dado tu vida para darnos el perdón eterno y la libertad y la paz plena y el perdón eterno de todos nuestros pecados. Señor, tú has sufrido tanto. Tú has derramado mucho sudor y muchas lágrimas, y tu sangre santísima y preciosa. Por todos nosotros, Señor, por tu gran amor y sacrificio, recibimos la salvación maravillosa y tenemos esperanza viva y eterna. Señor, muéstranos y enséñanos, danos tu entendimiento y sabiduría para que podamos comprender más de lo que tú has derramado, el sudor y las lágrimas y la sangre. Queremos aprender más y seguirte, imitar a ti, Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a